La verdadera oscuridad no es la ausencia de luz, sino la acumulación insoportable de silencio. Existe un lugar en el corazón de Roma que no pertenece a ninguna nación, un territorio soberano tallado no sobre la tierra, sino debajo de ella, donde el tiempo parece haberse coagulado, detenido por el peso aplastante de 12 siglos de secretos. Caminar por la superficie de la Ciudad del Vaticano es transitar sobre una costra de mármol y oro, una distracción brillante diseñada para que los ojos miren hacia las cúpulas y no hacia el abismo que se abre bajo las suelas de los zapatos de los turistas. Pero nosotros, los que buscamos la verdad en las horas muertas de la noche, no estamos aquí para mirar el cielo. Estamos aquí para descender. Debajo del suelo que pisan millones de peregrinos cada año, debajo de la majestuosidad renacentista del Cortile de la Piña, existe una fortaleza de hormigón armado y clima controlado que desafía la lógica de la arquitectura moderna. Es un búnker. Un sarcófago hermético diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear, pero cuya función no es proteger vidas humanas, sino proteger papel. Proteger tinta. Proteger las palabras que podrían reescribir la historia de nuestra especie si alguna vez vieran la luz del sol. Este es el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. El Archivo Secreto Vaticano. Antes de descender los 85 kilómetros de escaleras hacia la oscuridad y abrir los candados prohibidos, te doy una vez más la bienvenida a Historia Mundial para dormir. Espero que esta noche te encuentres muy bien y encuentres la calma en medio del misterio. Ahora, tómate un breve momento para suscribirte y darle me gusta al video. Nos ayuda a seguir trayendo estas verdades ocultas desde la sombra hasta tus oídos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la humanidad está lista para saber toda la verdad o es mejor vivir en una ignorancia feliz? Ahora sí, encendamos la antorcha y empecemos. Imaginen por un momento la magnitud física de este laberinto. No es una biblioteca. No es un lugar de estudio. Es una necrópolis de información. 85 kilómetros de estanterías lineales. 85 kilómetros. Esa es la distancia que separa ciudades enteras, comprimida en pasillos estrechos, iluminados por una luz artificial pálida y enfermiza que zumba con un sonido eléctrico casi imperceptible. El aire aquí abajo es distinto. No huele a aire fresco, ni siquiera a aire reciclado. Huele a lignina en descomposición, ese aroma dulce y avainillado del papel viejo que muere lentamente. Huele a pergamino de piel de animal curada hace 1000 años. Huele a polvo de imperios que ya no existen. Y, sobre todo, huele a miedo. Porque la información, cuando se acumula en esta magnitud, deja de ser datos para convertirse en una amenaza. Las estanterías de acero se alzan como costillas de una bestia dormida, extendiéndose hacia una oscuridad donde la vista ya no alcanza. Aquí descansan las cartas que los reyes escribían pidiendo perdón antes de ser decapitados. Aquí están las actas de los juicios de la Inquisición, manchadas con el sudor frío de los condenados. Aquí están las bulas papales que dividieron el mundo conocido con una sola línea de tinta trazada sobre un mapa inexacto. Pero se dice, en los círculos de aquellos que susurran en los rincones de las logias y los foros olvidados, que estos documentos históricos son solo la primera capa. Son la distracción. La verdadera razón de ser de este búnker subterráneo no es guardar lo que ya sabemos, sino ocultar lo que no deberíamos saber jamás. Se dice que en las secciones más profundas, aquellas a las que ni siquiera los cardenales tienen acceso sin una autorización directa del sumo pontífice, se custodian objetos y textos que desafían los dogmas fundamentales de la fe. Hablamos de evangelios apócrifos que pintan a un Cristo humano, demasiado humano. Hablamos de artefactos recuperados de civilizaciones antediluvianas que sugerirían que no somos la primera humanidad en caminar sobre la Tierra. Y hablamos, por supuesto, de la tecnología perdida. De máquinas imposibles. Continuemos nuestro descenso.
El silencio en el búnker es absoluto. Si uno se detiene en medio de uno de estos pasillos infinitos y contiene la respiración, puede escuchar el latido de su propio corazón retumbando en los oídos como un tambor de guerra. Es un aislamiento sensorial diseñado para que el intruso se sienta pequeño, insignificante ante la inmensidad de la iglesia. Pero hubo un hombre que no se sintió pequeño. Un hombre que, a mediados del siglo XX, caminó por estos pasillos no para leer pergaminos, sino para esconder algo. Algo que él mismo había ayudado a crear. Un dispositivo que no estaba hecho de papel ni de tinta, sino de válvulas, osciladores y aleaciones de metales desconocidos. Su nombre era Pellegrino Ernetti. Y su historia es, quizás, el secreto más peligroso que custodian estas paredes de hormigón. Pellegrino Ernetti no era un conspiranoico de internet ni un escritor de ciencia ficción buscando fama. Era un monje benedictino, un hombre de Dios, respetado y temido por su intelecto. Pero Ernetti tenía una dualidad que lo hacía único. Era un teólogo brillante, sí, pero también era un físico experto en la prepolifonía, la música antigua y las frecuencias sonoras. Vivía en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, un lugar rodeado de agua y niebla, propicio para los pensamientos profundos. En la década de 1950, el mundo estaba cambiando. La guerra había terminado, el átomo se había partido, y la humanidad empezaba a sentir que la ciencia podía abrir todas las puertas, incluso las de lo divino. Ernetti estaba obsesionado con una idea que, a primera vista, parecía locura, pero que bajo la lupa de la física cuántica empezaba a tener un sentido aterrador. Su premisa era sencilla y devastadora. Nada se pierde. Piénsenlo. Cuando se deja caer una piedra en un estanque, se crean ondas. Esas ondas viajan hasta la orilla, rebotan y regresan, mezclándose con otras ondas, volviéndose cada vez más sutiles, más imperceptibles, pero nunca desaparecen del todo. La energía no se destruye, solo se transforma. Ernetti aplicó este principio al sonido y a la luz. Sostenía que cada palabra que hemos pronunciado, cada sonido que ha emitido la garganta humana desde el principio de los tiempos, no se ha desvanecido en la nada. Sigue ahí. Sigue flotando en el éter, convertido en una energía residual, una huella electromagnética que queda grabada en la atmósfera del planeta como la música en los surcos de un disco de vinilo. Para Ernetti, el pasado no estaba muerto. El pasado estaba simplemente fuera de sintonía. Como una estación de radio que se ha dejado de escuchar porque hemos movido el dial, pero cuya transmisión sigue viajando por el espacio eternamente. Si tuviéramos el receptor adecuado, pensaba el padre Ernetti, podríamos volver a sintonizar esa frecuencia. Podríamos escuchar las voces de los muertos. Podríamos ver sus rostros. No como una recreación, no como una película, sino como la realidad misma, capturada en el momento exacto en que sucedió. Esta idea se convirtió en su obsesión. Y según los archivos que se rumorea descansan en la sección más oscura del Vaticano, Ernetti no trabajó solo. Se dice que reunió a un equipo de 12 científicos de élite, mentes brillantes que operaban en las sombras bajo el amparo discreto de la Iglesia. Entre ellos se mencionan nombres que hacen temblar los cimientos de la historia oficial, como el del padre Agostino Gemelli, médico y psicólogo, y, según algunas fuentes más atrevidas, incluso se habla de la colaboración de Werner von Braun, el padre de la cohetería moderna, el hombre que llevaría a la humanidad a la luna años más tarde. Juntos, en un laboratorio secreto, lejos de las miradas curiosas, construyeron el dispositivo. Lo llamaron el cronovisor. No imaginen una máquina del tiempo como las que nos ha vendido Hollywood. No había un asiento de cuero, ni luces de neón, ni un vehículo que desaparecía dejando estelas de fuego. El cronovisor era un artefacto frío, técnico, una pesadilla de cables,
lentes catódicas, antenas de aleaciones extrañas y sintonizadores de frecuencias capaces de captar la resonancia magnética del pasado. Parecía más una consola de control de una central eléctrica antigua que una puerta a la historia. Tenía una pantalla, similar a los primeros televisores, y una serie de diales que permitían al operador seleccionar una fecha, un lugar y, lo más importante, sintonizar la energía específica de una persona. Porque según Ernetti, cada ser humano tiene una firma vibratoria única. Una huella digital sonora y visual que no se repite. Si lograban aislar esa frecuencia, podían rastrear a cualquier persona en cualquier momento de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y proyectar esas imágenes y sonidos en la pantalla del cronovisor. Las primeras pruebas fueron, según los relatos filtrados décadas después, puramente experimentales. Sintonizaron eventos recientes, discursos políticos, conciertos. Pero pronto, la curiosidad científica dio paso a la tentación histórica. Querían ver más allá. Querían ver la antigüedad. Ernetti relató, años más tarde y poco antes de su muerte, que lograron sintonizar una representación de una tragedia perdida escrita por el poeta romano Quintus Enio en el año 169 a.C. La obra se titulaba Tiestes. Ernetti, siendo un experto en música antigua, escuchó con lágrimas en los ojos la cadencia del latín arcaico, la música de las flautas dobles, los coros que la historia había olvidado por completo. Pudo transcribir la obra entera. Una obra que los arqueólogos consideraban perdida para siempre, recuperada de las ondas del tiempo. Pero eso no fue suficiente. El equipo se volvió más audaz. Sintonizaron la Roma imperial. Vieron al senador Cicerón pronunciar uno de sus famosos discursos ante el Senado. Ernetti describió los gestos del orador, el color de su toga, la forma en que la luz del sol entraba por las columnas del edificio. Vieron la historia, no como nos la cuentan los libros, estática y polvorienta, sino viva, sudorosa, caótica y real. Sin embargo, había una imagen, un momento en la historia humana que atraía a estos hombres de fe como la gravedad de un agujero negro. El evento central de su religión. La zona cero del cristianismo. Querían ver a Jesús de Nazaret. La narración de este evento es donde el relato se vuelve verdaderamente oscuro y donde la intervención del Vaticano se hace inminente. Ernetti afirmó que lograron sintonizar los últimos días de Cristo. Lo vieron en la última cena. Dieron el juicio ante Poncio Pilatos. Y finalmente, lo siguieron hasta el monte Gólgota. Lo que vieron en esa pantalla no fue la imagen idealizada de las pinturas renacentistas. No vieron a un Dios sereno con una aureola dorada. Vieron la brutalidad cruda de una ejecución romana. Vieron el polvo, las moscas, la sangre coagulada, el dolor físico y real de un hombre muriendo asfixiado en una cruz de madera tosca. Ernetti llegó a afirmar que tomaron una fotografía de ese momento. Una imagen borrosa, en blanco y negro, del rostro de Cristo en plena agonía, con la mirada perdida, torcida por el sufrimiento. Una imagen que, de hacerse pública, sacudiría la fe de millones, no porque negara la existencia de Jesús, sino porque lo mostraba con una humanidad tan cruda, tan despojada de divinidad estética, que resultaba insoportable. Pero el cronovisor no solo mostraba el pasado. Planteaba un dilema ético y teológico que aterrorizó a la cúpula de la Iglesia. Si esta máquina existía, si funcionaba, significaba el fin de la privacidad absoluta. Significaba que cualquier gobierno, cualquier organización con esta tecnología, podía observar cualquier momento de la vida de cualquier persona. Ya no habría secretos. Ningún crimen quedaría impune, pero ningún pecado quedaría oculto. El libre albedrío se vería amenazado por una vigilancia eterna y retroactiva. Viviríamos bajo una dictadura del ojo que todo lo ve, un panóptico temporal del cual no hay escape ni siquiera en la muerte.
Fue entonces cuando entró en escena la figura del Papa Pío XII. El Papa, un hombre de una rigidez y una inteligencia política formidable, comprendió inmediatamente el peligro. El cronovisor no era un regalo de Dios. Era una caja de Pandora. Si la humanidad tenía acceso a la verdad absoluta del pasado, el caos sería inevitable. ¿Qué pasaría si descubriéramos que los héroes de la historia fueron villanos? ¿Qué pasaría si las bases de las religiones, no solo la católica, sino todas, se vieran contradichas por la evidencia visual de los hechos reales? ¿Estamos preparados para ver la verdad sin filtros, sin mitos, sin la suave neblina de la leyenda? Pío XII emitió una orden directa y secreta. El proyecto debía detenerse. La máquina debía ser desmantelada. Sus componentes debían ser separados y dispersos. Y los planos, las teorías, las notas de Ernetti y su equipo, debían ser confiscados y enterrados en el lugar más seguro y profundo de la Tierra. Así fue como el secreto del cronovisor terminó descendiendo a las profundidades del búnker, bajo el cortile de la piña. Los planos fueron archivados en cajas sin etiquetas, perdidos deliberadamente en esos 85 kilómetros de estanterías, protegidos por el silencio y el olvido. Se impuso un voto de silencio estricto a todos los participantes. Ernetti vivió el resto de sus días bajo la sombra de lo que había visto, atormentado por la verdad que no podía compartir, vigilado de cerca por los custodios de la doctrina. Pero la leyenda dice que la máquina no fue destruida del todo. Se susurra que en algún rincón de esas cámaras subterráneas, cubierto por lonas y polvo, el cronovisor sigue allí, desconectado, esperando a que alguien vuelva a encender los diales. Esperando a que alguien vuelva a sintonizar las ondas de la historia. Y mientras caminamos mentalmente por estos pasillos oscuros, rodeados de millones de documentos que se pudren lentamente, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué más hay aquí abajo? Si una máquina capaz de ver el pasado es solo uno de los secretos, ¿qué otras verdades terribles duermen en la oscuridad? El Archivo Secreto Vaticano tiene una sección conocida informalmente como el infierno. No por connotaciones demoníacas, sino porque es allí donde van a parar los libros y documentos que la Iglesia considera veneno para el alma. Libros prohibidos. Grimarios de magia negra confiscados a lo largo de los siglos. Tratados de alquimia que prometen la vida eterna a cambio de precios inconfesables. Y testimonios de encuentros con entidades que no encajan en la descripción de ángeles ni de demonios. Sigamos avanzando por el pasillo. Dejemos atrás la sala vacía donde supuestamente descansan los restos del cronovisor y adentrémonos más en la penumbra. El aire se vuelve más frío aquí. La humedad aumenta, pegándose a la ropa. Las luces parpadean con más frecuencia, como si la electricidad misma tuviera miedo de iluminar lo que hay en las estanterías de esta sección. Aquí encontramos referencias a la cronología oculta de la humanidad. Hay quienes sostienen que el Vaticano posee la colección más grande de artefactos precolombinos y de civilizaciones perdidas, no para exhibirlos en sus museos, sino para ocultar su procedencia. ¿Por qué? Porque algunas de estas piezas cuentan una historia diferente a la del Génesis. Cuentan la historia de dioses que bajaron del cielo en carros de fuego, no en sentido metafórico, sino literal. Imaginen tener la prueba física, tangible, de que la humanidad fue visitada, o quizás incluso diseñada, por inteligencias externas hace miles de años. Imaginen que esa prueba está en una caja de madera simple, marcada con un código numérico, acumulando polvo a unos pocos metros de donde estamos parados ahora en nuestra imaginación. El Vaticano, como guardián de la fe, tendría la obligación de proteger a su rebaño de una verdad tan traumática que podría colapsar la civilización occidental. O al menos, esa es la justificación que se dan a sí mismos los cardenales que custodian las llaves. El peso de esta responsabilidad es inimaginable. Pensemos en la psicología de los archivistas que trabajan aquí.
Hombres que han dedicado su vida al silencio. Entran por la mañana, pasan controles de seguridad más estrictos que los de cualquier aeropuerto o base militar y descienden al inframundo. Pasan sus días rodeados de verdades que no pueden compartir ni con sus familias. Se convierten en tumbas vivientes. Absorben el conocimiento prohibido y dejan que éste los corroa por dentro. Se cuenta la historia de un archivista en la década de 1980 que, tras leer un manuscrito inédito sobre el verdadero linaje de la dinastía merovingia y su conexión con Tierra Santa, simplemente dejó de hablar. No es que hiciera un voto de silencio religioso. Perdió la capacidad del habla por el trauma. Fue retirado discretamente, internado en una clínica de reposo propiedad de la iglesia, y nunca más se supo de él. Sus credenciales fueron borradas. Su nombre desapareció de los registros de empleados. Como si nunca hubiera existido. Como si él también hubiera sido archivado. El archivo secreto es una máquina de borrar. Borra personas, borra hechos, borra tiempos. Pero hay algo que no puede borrar. La energía residual de la que hablaba el padre Ernetti. Si su teoría era cierta, si todo lo que sucede queda grabado en el éter, entonces este búnker es el lugar más ruidoso de la Tierra. Imaginen los gritos de los herejes condenados en los documentos de la Inquisición resonando en bucle. Imaginen las oraciones desesperadas de los papas durante las plagas y las guerras. Todo atrapado aquí abajo, rebotando en las paredes de hormigón, creando una cacofonía psíquica que solo los muy sensibles pueden percibir. Es por eso que el ambiente aquí es tan opresivo. No es solo la falta de ventanas o la profundidad. Es la carga psíquica. Es el dolor acumulado de 20 siglos de historia europea concentrado en un solo punto geográfico. Y en el centro de todo, el misterio final. El tercer secreto de Fátima. Aunque el Vaticano publicó una versión oficial en el año 2000, muchos expertos, e incluso teólogos internos, sospechan que no se reveló todo. Se dice que el documento original, escrito de puño y letra por Sor Lucía, contiene una descripción del Apocalipsis que es mucho más literal y aterradora que la visión simbólica de un obispo vestido de blanco cayendo bajo las balas. Se rumorea que el verdadero texto habla de una apostasía masiva dentro de la propia Iglesia, de la caída de Roma y de eventos cósmicos que alinean el fin de los tiempos no con una guerra nuclear, sino con un evento celestial inevitable. Ese documento, el verdadero, estaría aquí. Quizás en la misma estantería que los planos del cronovisor. Dos formas de ver el final y el principio. El cronovisor mirando hacia atrás, hacia la cruz. Y el secreto de Fátima mirando hacia adelante, hacia el fuego. Y en medio, nosotros, la humanidad, caminando a ciegas, protegidos o prisioneros de esta ignorancia gestionada por unos pocos ancianos en sotana. La idea de que el conocimiento es poder es un cliché, pero aquí abajo, el conocimiento es peligro. Es material radiactivo. Por eso el Vaticano no quema estos libros. Quemarlo sería admitir que tienen miedo. Quemarlo sería destruir la evidencia. Y la Iglesia, en su sabiduría milenaria, sabe que la evidencia puede ser útil algún día. Quizás para defenderse. Quizás para negociar con el anticristo. O quizás, simplemente, porque son los últimos bibliotecarios de la civilización y su deber sagrado es conservar todo, incluso aquello que puede destruirlos. Así, el Archivum Secretum se convierte en el subconsciente del mundo. Es el lugar donde guardamos nuestras pesadillas colectivas, bajo llave, bajo tierra, esperando que nunca despierten. Pero como nos enseñó Freud, y como nos enseñó Ernetti con su máquina, lo reprimido siempre vuelve. Siempre encuentra una grieta por donde salir. Un sonido que se escapa. Una imagen que se filtra. Un susurro en la oscuridad. Y esta noche, nosotros estamos escuchando esos susurros.
Estamos poniendo el oído contra la puerta blindada de acero y tratando de descifrar qué dicen las voces del otro lado. Voces que hablan en latín, en arameo, en griego antiguo. Voces que piden justicia o que piden silencio. Pero el silencio no es la única defensa de este lugar. La protección de estos secretos va más allá de la censura espiritual. Es una cuestión de ingeniería letal. El diseño del búnker tiene protocolos que demuestran que, para la Santa Sede, la preservación del dogma es más valiosa que la vida humana misma. Consideremos los sistemas contra incendios instalados en las secciones más profundas, aquellas excavadas directamente en la roca madre de la colina vaticana. En cualquier biblioteca normal del mundo, un detector de humo activaría aspersores de agua. Pero aquí, el agua es el enemigo. El agua disuelve la tinta, pudre el pergamino, borra la historia. Por eso, el archivo secreto utiliza un sistema de gas inerte, un derivado moderno del gas halón. Si los sensores detectan la más mínima chispa, o un aumento de temperatura sospechoso, las compuertas de acero se sellan herméticamente en cuestión de segundos, bloqueando cualquier salida. Inmediatamente, el sistema inunda la sala con este gas pesado que desplaza el oxígeno. El fuego se apaga al instante, asfixiado por falta de aire. Pero si hubiera un archivista dentro, un estudioso, o un intruso intentando robar una verdad prohibida, su destino sería el mismo que el del fuego. Moriría asfixiado en medio de la oscuridad, rodeado de millones de palabras que no podría leer, conservado perfectamente como un insecto en ámbar, sacrificado en el altar de la preservación. Es una advertencia silenciosa. Lo que está aquí abajo vale más que tu respiración. Y es en este entorno de peligro latente donde debemos volver a enfocar nuestra mirada en el cronovisor y en el verdadero motivo de su desmantelamiento. La versión oficial, la poca que se ha filtrado, habla de peligro político. Pero los teólogos que asesoraron a Pío XII vieron algo mucho más siniestro en la máquina de Ernetti. Vieron una violación de la ley natural impuesta por Dios. Para entender este miedo, debemos sumergirnos en la mente de un hombre de fe de mediados del siglo XX enfrentado a la tecnología cuántica. La Iglesia enseña que el tiempo es lineal, que la vida es una prueba, y que la muerte es el umbral hacia el juicio. Pero el cronovisor sugería que el tiempo es un eterno presente. Si todo lo que ha sucedido sigue sucediendo en forma de ondas de energía, ¿dónde queda el concepto del purgatorio? Si las voces de los muertos siguen flotando en el aire, ¿significa que las almas no han partido? Hubo cardenales conservadores, miembros del Santo Oficio, que llegaron a sugerir que el cronovisor no captaba ondas científicas, sino que era una herramienta de nigromancia tecnológica. Argumentaban que las imágenes que aparecían en la pantalla de rayos catódicos no eran el pasado real, sino ilusiones proyectadas por demonios. Citaban las escrituras, recordando que al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué mejor dominio para el maligno que las ondas electromagnéticas invisibles que rodean el mundo? Ernetti defendió su creación con la desesperación de un padre defendiendo a un hijo. Insistió en la física, en la acústica, en la ciencia pura. Pero la duda ya había sido sembrada en el corazón del Vaticano. ¿Y si la máquina mostraba una mentira diseñada para destruir la Iglesia? ¿Y si veían la resurrección y la tumba no estaba vacía? ¿Y si veían los milagros y descubrían trucos de ilusionismo antiguo? El riesgo teológico era incalculable. La fe se basa en creer lo que no se ha visto. El cronovisor ofrecía ver, y al hacerlo, mataba la fe para reemplazarla por una certeza fría y, posiblemente, decepcionante. El desmantelamiento, por lo tanto, no fue solo una operación logística. Fue un ritual de exorcismo técnico. Se cuenta que las piezas del cronovisor no fueron simplemente guardadas en una caja. Fueron separadas bajo un estricto protocolo de dispersión. La lente principal,
capaz de captar los fotones residuales, fue enviada a una fortaleza en los Alpes suizos, custodiada por una orden religiosa militarizada. Los planos de los circuitos, dibujados por la mano temblorosa de Ernetti, fueron sellados en tubos de plomo para evitar que cualquier escaneo moderno pudiera leerlos a través del papel, y enterrados en los cimientos de la basílica, bajo toneladas de mármol. Pero lo más inquietante fue el destino de los científicos. El equipo se disolvió en la nada. Wernher von Braun regresó a sus cohetes y a su carrera espacial en Estados Unidos, llevando consigo secretos que nunca reveló, mirando hacia las estrellas quizás para no tener que mirar hacia atrás, hacia el abismo del tiempo que había vislumbrado. El padre Agostino Gemelli se refugió en el silencio de su labor académica, negándose a hablar del tema hasta su muerte. ¿Y Ernetti? Ernetti se quedó solo. Los últimos años del monje veneciano fueron una lenta agonía de aislamiento. Se le prohibió hablar del dispositivo bajo pena de excomunión inmediata, la pena máxima para un hombre de su investidura. Ser cortado del cuerpo de Cristo, condenado a la soledad espiritual eterna. Sin embargo, en su lecho de muerte, en el año 1994, se dice que la guardia bajó. Hay testimonios contradictorios sobre sus últimas palabras. La versión oficial del Vaticano es que se retractó, que admitió que todo había sido una fantasía, una mentira piadosa magnificada por la prensa. Pero quienes estuvieron a su lado, sus confidentes más cercanos, cuentan una historia diferente. Dicen que Ernetti, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en un punto invisible del techo, murmuró que la máquina funcionaba. Que habían visto todo. Que habían visto la fundación de Roma, la destrucción de Sodoma y los discursos de Napoleón. Y que la imagen de Cristo era real. Tan real que dolía mirarla. El legado del cronovisor permanece en el archivo como una sombra. Es el elefante en la habitación de la teología moderna. Si la máquina era un fraude, ¿por qué el Vaticano se tomó tantas molestias para ocultar su rastro? ¿Por qué no simplemente desacreditarlo públicamente mostrando los planos de un aparato inútil? El secreto, el esfuerzo por borrarlo, es lo que valida su existencia. Y aquí es donde el Archivo Secreto Vaticano revela su verdadera naturaleza. No es un depósito pasivo. Es un organismo activo. Es una bestia que se alimenta de la verdad y excreta silencio. Cada documento que entra aquí pierde su voz. Deja de ser historia pública para convertirse en secretum. Vale la pena detenerse en esa palabra latina. Secretum. En el latín original, no significaba necesariamente oculto o escondido en el sentido negativo. Significaba privado, separado, reservado. El archivo era la biblioteca privada del Papa. Pero con los siglos, el significado mutó. Lo privado se volvió prohibido. Lo separado se volvió inalcanzable. Hoy en día, el acceso al archivo está teóricamente abierto a los académicos, pero es una apertura ilusoria, un laberinto burocrático diseñado para desalentar al curioso. Para entrar, uno debe ser un investigador acreditado con títulos de las universidades más prestigiosas. Debe tener una carta de recomendación de una institución histórica reconocida. Y aún así, no puede simplemente entrar y navegar. No se permite pasear por los pasillos de 85 kilómetros. El investigador debe solicitar un documento específico, sabiendo de antemano su código y su ubicación. Es decir, para encontrar algo, uno ya debe saber que existe. Es la trampa perfecta. ¿Cómo pedir el expediente del cronovisor si oficialmente no existe código para él? ¿Cómo solicitar las actas de los linajes de sangre de María Magdalena si la Iglesia niega que tales registros se hayan escrito jamás? El sistema está diseñado para confirmar lo que ya sabemos, no para descubrir lo que ignoramos. Además, existe la regla del periodo cerrado.
El Vaticano no permite ver ningún documento que tenga menos de 75 años de antigüedad. Esto se hace, supuestamente, para proteger la privacidad de las personas involucradas. Pero en la práctica, significa que cualquier secreto reciente, cualquier conspiración del siglo XX o XXI, está blindada. Los escándalos financieros, las conexiones con logias masónicas como la P2, las muertes sospechosas de papas que duraron solo 33 días. Todo eso está fuera del alcance, durmiendo su sueño de papel en la oscuridad, esperando a que pasen las décadas para que, cuando finalmente se puedan leer, ya no le importen a nadie. Pero volvamos a la atmósfera física, porque es allí donde se siente la presión de los siglos. Imaginen caminar por la sección conocida como el depósito de misceláneas. Aquí, las estanterías no contienen solo legajos ordenados. Hay cajas con objetos personales de los pontífices fallecidos. Diarios íntimos que nunca debieron ser leídos. Confesiones escritas en momentos de debilidad. Se dice que en esta sección hay una caja que contiene la última carta de los templarios. Jacques de Molay, el último gran maestre, quemado en la hoguera en 1314, supuestamente maldijo al Papa y al Rey de Francia, citándolos ante el Tribunal de Dios antes de un año. La historia nos dice que ambos murieron en ese plazo. Pero, ¿qué dice realmente el informe de los espías vaticanos que presenciaron la ejecución? ¿Fue una maldición mágica, o fue una amenaza política, una red de venenos y asesinatos orquestada desde las sombras por los caballeros sobrevivientes? El documento real, con el sello de cera partido, descansa en el frío, contando la verdadera historia de cómo una orden de monjes guerreros se transformó en la sociedad secreta más influyente de Europa. Y más profundo aún, más allá de la historia medieval, están los rumores de la Sala de los Regalos. A lo largo de los milenios, el Vaticano ha recibido tributos de emperadores, zares, sultanes y dictadores. No todos esos regalos fueron oro o joyas. Algunos fueron conocimientos. Mapas de tierras que no aparecían en la cartografía oficial. Tratados de medicina prohibida. Y, según los teóricos más osados, restos biológicos. ¿Es posible que en las catacumbas del archivo se guarden reliquias que no son de santos? Cráneos de formas alargadas encontrados en parajes remotos de América del Sur o Malta. Esqueletos de gigantes mencionados en el Génesis como los Nefilim. Si la Iglesia posee pruebas de que la evolución humana no fue lineal, o de que hubo intervenciones externas, este sería el lugar para esconderlas. No en un museo de ciencias, donde serían sometidas al carbono 14 y al escrutinio público, sino aquí, en la oscuridad santificada, donde la fe hace las preguntas y el dogma da las respuestas. El peso de estas posibilidades es abrumador. Caminar por estos pasillos es sentir la mirada de 1000 generaciones en la nuca. Es entender que la historia que nos enseñaron en la escuela es una versión editada, un corte del director donde las escenas más perturbadoras fueron eliminadas para que la audiencia pudiera dormir tranquila. Pero nosotros no buscamos dormir tranquilos. Buscamos despertar. La humedad aquí abajo cala los huesos. El zumbido eléctrico es constante, hipnótico. Y a medida que nos acercamos al final de este primer recorrido, nos encontramos frente a una puerta de hierro negro, sin número, sin etiqueta. Es la entrada a los archivos de la Inquisición romana. El Santo Oficio. Detrás de esa puerta no hay teorías cuánticas ni máquinas del tiempo. Hay dolor humano. Hay actas de interrogatorios que duraron semanas. Hay descripciones meticulosas de torturas diseñadas no para matar, sino para romper el espíritu. Y hay confesiones. Miles de confesiones de brujas, herejes, científicos y librepensadores. ¿Cuántas de esas confesiones encierran verdades que fueron silenciadas con fuego? ¿Cuántas brujas eran en realidad mujeres que conservaban conocimientos ancestrales de medicina y botánica que amenazaban el monopolio de la Iglesia?
¿Cuántos herejes habían descubierto leyes de la física siglos antes que Newton o Einstein, solo para ver sus trabajos arder? Al abrir esa puerta mentalmente, no solo olemos el papel viejo. Olemos el humo. El humo de las hogueras que, aunque se apagaron hace siglos, sigue impregnado en las fibras de estos documentos. Porque el archivo secreto no solo guarda tinta, guarda las cenizas de la verdad. Y así, nos quedamos parados en el umbral, con la antorcha de nuestra curiosidad temblando ante la inmensidad de la sombra. Hemos visto el búnker. Hemos tocado la leyenda del cronovisor. Hemos sentido el frío de la censura. Pero esto es solo la primera capa. El descenso real apenas comienza. Si las cenizas de la Inquisición representan el fuego del hombre, lo que se oculta en el siguiente nivel de profundidad representa el fuego del cielo. Dejamos atrás los pasillos de la herejía medieval para adentrarnos en una sección donde el enemigo ya no es el brujo de la aldea ni el científico rebelde, sino algo que desciende de las nubes. Algo que la Iglesia ha tratado de categorizar como milagro durante un siglo, pero que en los informes confidenciales del archivo secreto, clasificados con el sello rojo de máxima reserva, se describe con una terminología mucho más inquietante, cercana a la física nuclear y a la ufología avanzada. Hablemos de Fátima. La historia oficial, la que se cuenta en las estampitas y en las películas dominicales, es dulce y pastoral. 3 pastorcitos en Cova da Iria, Portugal, en el año 1917. Una señora vestida de luz. Mensajes de paz. Rezar el rosario. Pero los documentos que descansan en el Vaticano, aquellos que recogen los testimonios crudos de los 70.000 testigos que estuvieron allí ese mediodía de octubre, pintan un cuadro muy diferente. Un cuadro de terror cósmico. El 13 de octubre de 1917 llovía a cántaros. El campo era un lodazal infecto donde miles de personas se amontonaban, empapadas hasta los huesos, esperando una señal. Y la señal llegó. Pero no fue una apertura celestial con ángeles tocando arpas. Fue un evento físico violento. Las nubes se rasgaron y el sol apareció. Pero no era el sol. Era un disco opaco, metálico, de un color plata mate, que podía mirarse directamente sin quemar la retina. Y entonces, ese disco comenzó a bailar. Los informes de la época, escritos por periodistas ateos y científicos escépticos que habían ido a burlarse, describen el pánico absoluto. El objeto comenzó a girar sobre su propio eje a una velocidad vertiginosa, lanzando haces de luz de colores que no parecían naturales. Rojo sangre, violetas eléctricos, amarillos enfermizos que teñían la tierra y los rostros de la gente con una palidez cadavérica. Y luego, lo impensable. El disco se desprendió del cielo. Cayó. Se precipitó en zigzag hacia la multitud como si fuera a aplastarlos. Imaginen el sonido. No hubo cánticos de gloria. Hubo gritos de horror. La gente se tiró al barro, confesando sus pecados a gritos, creyendo que era el fin del mundo. Sintieron un calor abrasador, una ola térmica que secó sus ropas empapadas y el suelo fangoso en cuestión de segundos. Eso no es un milagro espiritual. Eso es radiación. Eso es microondas. Eso es la huella térmica de una tecnología de propulsión que, en 1917, era inconcebible para la mente humana, por lo que la única forma de procesarlo fue llamarlo virgen. Pero el verdadero misterio no es el evento, sino el mensaje. La entidad entregó 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados con el tiempo. La visión del infierno y el fin de la Primera Guerra Mundial con la predicción de la Segunda. Pero el tercer secreto se convirtió en la obsesión del Vaticano. Lucía,
la única sobreviviente de los 3 videntes, escribió el secreto en un sobre y ordenó que no se abriera hasta el año 1960. Cuando ese año llegó, el Papa Juan XXIII abrió el sobre en sus aposentos privados. Se dice que, tras leer las primeras líneas, su rostro perdió el color. Le temblaron las manos. Volvió a guardar el papel, lo selló y dio la orden de que no se hiciera público. El mundo no está preparado, dijo. Y el secreto volvió a la oscuridad del archivo. Durante 40 años, el silencio alimentó la especulación. ¿Qué podía ser tan terrible? En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el secreto. Dijeron que se trataba de la visión de un obispo vestido de blanco que subía una montaña entre cadáveres y era abatido por flechas y balas. Lo interpretaron como una profecía del atentado que sufrió Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Pero los expertos en los archivos, los vaticanistas que han dedicado su vida a estudiar los silencios de la Santa Sede, saben que esa no es toda la verdad. Existen indicios, cartas filtradas y comentarios de cardenales antes de morir, que sugieren que el texto revelado en el año 2000 es incompleto, o quizás una fabricación para calmar a las masas. Se dice que el verdadero tercer secreto no es una visión simbólica, sino una advertencia literal. Y hay 2 líneas de teoría que circulan por los pasillos subterráneos, 2 posibilidades que hielan la sangre. La primera es la apostasía. El verdadero secreto hablaría de que el humo de Satanás entraría en la cúpula de la Iglesia. No como un ataque externo, sino interno. Que la jerarquía eclesiástica, en lo más alto, perdería la fe y comenzaría a servir a una agenda oscura, llevando a millones de fieles hacia el error. Una traición desde el trono de Pedro. Imaginen el impacto de que la propia Virgen anunciara que la Iglesia se convertiría en la ramera del Apocalipsis. Eso destruiría la institución en un día. Por eso debía ocultarse. La segunda teoría es aún más física. Se habla de una guerra nuclear. De que naciones enteras desaparecerán de la faz de la Tierra en minutos. En plena Guerra Fría, revelar esto habría causado pánico global. Pero hay un detalle más, un susurro que conecta Fátima con la siguiente gran sección prohibida de los archivos. La conexión extraterrestre. ¿Y si el milagro del Sol fue, en realidad, un contacto masivo? ¿Y si la entidad no era la Madre de Cristo, sino una mensajera de una inteligencia superior advirtiendo a la humanidad sobre su propia capacidad de autodestrucción tecnológica? Esto nos lleva a abrir una de las carpetas más extrañas y protegidas del Archivum Secretum. La carpeta del S. I. V. El Servicio de Inteligencia del Vaticano. Pocos saben que la Santa Sede posee uno de los servicios de espionaje más antiguos y eficientes del mundo. Se le conoce como la Santa Alianza. Antes de que existiera la CIA, antes de que existiera la KGB o el Mossad, el Vaticano ya tenía ojos y oídos en cada corte real, en cada puerto, en cada confesionario. La información fluye hacia Roma como sangre hacia el corazón. Y entre los informes de política y economía, hay reportes que miran hacia arriba. El Vaticano sabe que no estamos solos. Esta afirmación no es una teoría de conspiración marginal. Es una deducción basada en la propia estructura de investigación de la Iglesia. El Vaticano posee y financia observatorios astronómicos de punta, como el que tienen en Castel Gandolfo y el telescopio de tecnología avanzada en el Monte Graham, en Arizona. Curiosamente, uno de los instrumentos de ese complejo en Arizona fue apodado por los técnicos con el acrónimo Lucifer. Aunque es una sigla técnica, la ironía no escapa a nadie. La Iglesia mirando las estrellas con un instrumento llamado Lucifer. ¿Qué buscan? No buscan solo galaxias y polvo estelar. Buscan a los otros. Dentro de los muros del Vaticano, ha habido voces valientes que han intentado preparar a los fieles para la revelación. Monseñor Corrado Balducci,
un teólogo respetado, exorcista oficial y amigo personal del Papa, habló abiertamente en la televisión italiana sobre la realidad del fenómeno ovni. Balducci no era un loco. Tenía acceso a los archivos. Y su conclusión fue devastadora para la teología tradicional. La existencia de estos seres es real, y no son demonios, ni son ángeles. Son hijos de Dios, como nosotros. Aquí es donde entra el verdadero terror, el miedo teológico que justifica el secreto absoluto. Si el Vaticano admitiera oficialmente la existencia de civilizaciones extraterrestres, tendría que reescribir la Biblia entera. La doctrina cristiana es antropocéntrica. Dios se hizo hombre. No se hizo gris, ni se hizo reptiliano. Se hizo hombre para salvar a los hombres del pecado original cometido por Adán y Eva en este planeta. Pero si hay trillones de planetas y millones de civilizaciones, surgen preguntas que podrían demoler la fe de 2.000 millones de personas. Pregunta 1. ¿Tienen estos seres pecado original? Si no lo tienen, si nunca desobedecieron a Dios, entonces son superiores a nosotros. Son seres en estado de gracia, puros, sin necesidad de redención. Eso nos convertiría a los humanos en la oveja negra del universo, la especie caída, el error de la creación. Pregunta 2. Si tienen pecado, ¿necesitan ser salvados? Y si necesitan ser salvados, ¿significa eso que Cristo debe encarnarse y ser crucificado en cada uno de los millones de planetas habitados? ¿Existe un calvario eterno, una pasión cósmica donde el Hijo de Dios es torturado una y otra vez, eternamente, en cada rincón de la galaxia? La imagen de una crucifixión infinita es una blasfemia teológica que la mente humana apenas puede procesar. El Vaticano prefiere el silencio. Prefiere guardar los informes de avistamientos, las fotos de luces extrañas sobre la plaza de San Pedro, y los testimonios de astronautas que se confesaron con el Papa tras volver de la Luna. Prefieren mantenernos en la ilusión de que somos el centro de la creación, los únicos hijos, los elegidos. Porque la alternativa, la verdad de que somos solo una mota de polvo en un universo lleno de vida que quizás no necesita de nuestra religión, haría que las iglesias se vaciaran en una sola mañana. El archivo secreto protege a Dios de la realidad. Pero no solo protege el cielo, también protege la tierra. Y específicamente, protege la historia de cómo se construyó la propia iglesia. Si bajamos la mirada de las estrellas y volvemos a las estanterías de papel podrido, encontramos una sección que huele a traición histórica. La sección de los textos apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego y significa oculto o lejos. Hoy la usamos como sinónimo de falso, pero originalmente solo significaba que eran libros reservados para los iniciados, no para el público general. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Fue un evento político, no espiritual. Necesitaba unificar el imperio bajo una sola fe. Había docenas de evangelios circulando. El de Tomás, el de Felipe, el de los egipcios, el de la verdad. Pero Constantino y los obispos ortodoxos eligieron solo 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué pasó con los otros? Fueron declarados herejía. Se ordenó quemarlos. Se ordenó matar a quien los leyera. Pero algunos monjes, rebeldes silenciosos, no los quemaron. Los metieron en vasijas de barro y los enterraron en la arena del desierto de Egipto, en Nag Hammadi, esperando a que el futuro los encontrara. Y el futuro los encontró. Y lo que dicen esos textos, copias de los cuales descansan en las bóvedas del Vaticano, cambia por completo los roles de los protagonistas de la historia sagrada. Especialmente, cambia el rol de la mujer. La Iglesia Católica se construyó sobre la roca de Pedro. Una estructura masculina, patriarcal, donde la mujer es sierva o madre, pero nunca líder.
Pero en los estantes prohibidos del archivo, el Evangelio de María Magdalena cuenta otra historia. En estos textos gnósticos, María Magdalena no es la prostituta arrepentida que la tradición medieval inventó para desacreditarla. Ella es la Mariam, la Torre. Es la compañera más íntima de Jesús. El texto es explícito y, para la mentalidad conservadora, escandaloso. Describe cómo Jesús la besaba a menudo en la boca, un acto que en la tradición espiritual de la época simbolizaba la transmisión directa del aliento de la vida, del conocimiento supremo, la gnosis. El Evangelio de María muestra a los apóstoles hombres confundidos, asustados tras la crucifixión. Es María quien se levanta y les habla con la autoridad del Maestro. Es ella quien consuela a los hombres. Y esto provoca la ira de Pedro. En el texto, Pedro estalla en celos y grita: ¿acaso el Salvador ha hablado con una mujer en secreto y no con nosotros? ¿Debemos todos escucharla a ella? ¿La ha preferido a nosotros? Esta es la pregunta que resuena en los cimientos del Vaticano. La preferencia. Si Jesús eligió a una mujer como la depositaria de sus misterios más profundos, si ella era la verdadera sucesora espiritual, entonces toda la estructura de la Iglesia romana, basada en la primacía masculina de Pedro, es un error. O peor, una usurpación. El Vaticano ha guardado silencio sobre esto durante siglos. Relegaron a Magdalena a un papel secundario, borraron su importancia, la mancharon con el estigma del pecado carnal para que nadie buscara su sabiduría intelectual. Saber que en esos sótanos existen documentos del siglo II o III que la llaman apóstol de los apóstoles es entender que la historia fue reescrita por los vencedores, y los vencedores eran hombres que temían el poder femenino. Pero si la figura de María Magdalena es peligrosa, hay otra figura en los archivos que es aún más oscura, más compleja y más perturbadora. Judas Iscariote. El nombre de Judas es sinónimo de traición. El beso de la muerte. Las 30 monedas de plata. El suicidio en la higuera. Es el villano perfecto, necesario para que la historia funcione. Sin Judas no hay cruz, y sin cruz no hay resurrección. Pero en las profundidades del archivo secreto, protegido por cristales de seguridad y atmósfera inerte, se encuentra el contenido del Códice Chacos, que contiene el Evangelio de Judas. Este texto, recuperado del mercado negro de antigüedades y estudiado en secreto antes de ser conocido públicamente, da vuelta el tablero moral del cristianismo. Según este Evangelio prohibido, Judas no fue un traidor. Fue el héroe. Fue el único discípulo que realmente entendió quién era Jesús y qué debía suceder. El texto narra una conversación privada donde Jesús aparta a Judas de los otros y le dice: tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. La implicación teológica es brutal. Jesús le pide a Judas que lo entregue. Le pide que cargue con el peso del odio eterno de la humanidad para que él pueda liberarse de su cuerpo físico y cumplir su misión divina. Judas acepta el sacrificio. Acepta ser recordado como un monstruo por amor a su maestro. En esta versión, Judas es el mártir supremo, el que se sacrifica no en la carne, sino en la reputación, en la memoria, en el alma. Imaginen lo que significa esto para la doctrina del bien y el mal. Si el mayor villano de la historia estaba actuando bajo órdenes divinas, si la traición fue un acto de obediencia suprema, entonces la línea entre el pecado y la santidad se borra. El libre albedrío se pone en duda. ¿Somos actores en un guión que ya está escrito? ¿Estamos condenados o salvados antes de nacer? El Vaticano mira estos textos con recelo. No puede negarlos arqueológicamente. Son auténticos, datan de los primeros siglos del cristianismo. Pero pueden negarlos teológicamente. Pueden esconderlos. Pueden decir que son herejías gnósticas, delirios de sectas olvidadas. Pero la duda persiste.
¿Por qué guardarlos con tanto celo si son solo mentiras? ¿Por qué no dejarlos pudrirse? Porque en el fondo, los bibliotecarios de Dios saben que la verdad es poliédrica y que la versión que ellos predican es solo una de las caras del dado. Caminar por estos pasillos es caminar sobre cáscaras de huevo. A un lado, la posibilidad de que no estamos solos en el universo y que Dios es mucho más ajeno y vasto de lo que creemos. Al otro lado, la posibilidad de que la historia fundacional de nuestra cultura fue una lucha de poder donde se silenciaron las voces de las mujeres y se demonizaron a los leales para crear una estructura de control. El aire en esta sección del archivo se siente viciado, denso, cargado de la energía de lo que pudo haber sido y no fue. Es el cementerio de las líneas temporales alternativas. Aquí yace la iglesia que hubiera sido dirigida por mujeres. Aquí yace la humanidad que hubiera aceptado a sus hermanos de las estrellas. Todas esas posibilidades muertas, archivadas, clasificadas y enterradas bajo el peso del hormigón y el mármol. Y mientras avanzamos hacia el final de este bloque, nos damos cuenta de que el Archivo Secreto Vaticano no es solo un lugar de respuestas. Es, sobre todo, un generador de preguntas. Preguntas que, de ser formuladas en voz alta en la Plaza de San Pedro, harían temblar las columnas de Bernini. Pero aún nos queda lo peor. Hemos visto el cielo y hemos visto el pasado lejano. Ahora nos toca mirar el presente y el futuro inmediato. Nos toca mirar el dinero y la sangre. Porque el Vaticano no es solo una iglesia. Es un Estado. Y como todo Estado, tiene finanzas. Y como toda gran fortuna antigua, sus raíces se hunden en el lodo. En el próximo tramo de nuestro descenso, nos enfrentaremos a lo que quizás sea el secreto más sucio y terrenal de todos. No aliens, no evangelios, sino números. Cuentas bancarias anónimas. El Banco Vaticano. La conexión con la mafia. La muerte repentina de Juan Pablo I, el Papa que duró 33 días y que murió solo, en su cama, con unos papeles en la mano que desaparecieron antes de que llegara el médico. Y nos enfrentaremos al caso que mantiene a Italia en vilo desde hace 40 años. La desaparición de una niña, una ciudadana vaticana, cuyo destino final podría estar escrito en un folio escondido en la misma estantería que estamos mirando ahora. Emanuela Orlandi. La niña que se tragó la tierra, o mejor dicho, la niña que se tragó el secreto. Pero eso requiere que preparemos el estómago. Porque si los aliens y los evangelios apócrifos atacan la mente y el alma, lo que viene ahora ataca la moral. Ataca la idea de que los hombres de Dios son, ante todo, hombres buenos. Y a veces, la verdad más aterradora no es que Dios no exista, sino que sus representantes en la tierra hayan dejado de creer en Él hace mucho tiempo. Pero antes de tocar el suelo sucio de la política humana, debemos permanecer un momento más en este limbo vertiginoso entre el cielo y la herejía. Porque la conexión entre los textos apócrifos y la inteligencia no humana es más estrecha de lo que parece. Existe una teoría, susurrada por exarchivistas que rompieron su juramento en el lecho de muerte, que sugiere que el Vaticano no solo esconde la existencia de hermanos del espacio, sino la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Si uno cruza los datos del Evangelio de Judas, los textos de Nag Hammadi y los informes del Servicio de Inteligencia del Vaticano sobre avistamientos anómalos, surge una imagen aterradora que el gnosticismo denunció hace 2000 años. La teoría de los arcontes. Los textos gnósticos, esos que la Iglesia persiguió con fuego y espada, describen el mundo material no como una creación de un Dios bondadoso, sino como una prisión fabricada por una entidad inferior, un demiurgo celoso y demente. Según estos pergaminos prohibidos, los seres que nosotros llamamos ángeles o demonios, y que hoy la ciencia moderna podría llamar extraterrestres o interdimensionales, son en realidad los carceleros. Son los arcontes. Los gobernantes. Seres inorgánicos que se alimentan de la energía humana, del dolor,
del miedo y de la adoración ciega. Imaginen que el Archivo Secreto Vaticano custodia la prueba definitiva de que la Tierra es una granja. Una granja de almas. Esto explicaría el pánico del Vaticano ante el fenómeno ovni. No es solo que vengan de otro planeta. Es que siempre han estado aquí. Son los vigilantes del libro de Enoc, otro texto que fue expulsado del canon oficial de la Biblia por ser demasiado explícito. El libro de Enoc describe con detalle técnico cómo estos ángeles caídos bajaron a la tierra, enseñaron a la humanidad la metalurgia, la cosmética y la guerra, y se cruzaron genéticamente con las mujeres humanas para crear una raza híbrida, los Nefilim. Si el Vaticano tiene en sus bóvedas cráneos o restos de estos híbridos, o tecnología recuperada de estos vigilantes, entonces la Iglesia sabe que la humanidad ha sido manipulada genéticamente desde el principio. Sabe que nuestra historia es un experimento de laboratorio. Y el silencio de la Iglesia no sería para protegernos de la verdad, sino para cumplir un pacto antiguo con estos dioses oscuros. Un pacto de no agresión. Ustedes nos dan el poder terrenal y nosotros les entregamos la fe de las masas. Esta perspectiva cambia el color de los milagros. Cuando leemos en los archivos secretos sobre las visiones de Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde describe ruedas dentro de ruedas llenas de ojos que bajaban del cielo con estruendo y fuego, la interpretación tradicional nos habla de la gloria de Dios. Pero los informes de la Santa Alianza, analizados con la lente de la tecnología moderna, ven otra cosa. Ven una descripción primitiva de una nave de aterrizaje. Ruedas dentro de ruedas. Rotores. Turbinas. Llenas de ojos. Ventanillas iluminadas. Estruendo y fuego. Propulsión a chorro. ¿Qué pasaría si la base de las religiones abrahámicas fuera un malentendido tecnológico? ¿Qué pasaría si Moisés no recibió las tablas de la ley de Dios, sino de un comandante estelar en la cima del monte Sinaí, rodeado de una nube radiactiva que nadie podía tocar sin morir? El Arca de la Alianza, descrita en la Biblia como un objeto dorado capaz de lanzar rayos y matar a quien la tocara incorrectamente, ¿era un relicario sagrado o era un generador de energía, un reactor de fusión portátil dejado atrás por estos visitantes? Se rumorea que el Vaticano sabe dónde está el arca. Que no se perdió. Que está enterrada en una cámara revestida de plomo bajo la Basílica de San Juan de Letrán, o quizás aquí mismo, en el nivel más profundo de los archivos, emitiendo un zumbido que enferma a los guardias que hacen las rondas nocturnas. La sola existencia de estos objetos, de estas tecnologías de los dioses, plantea el dilema del shock ontológico. Este es un término que usan los sociólogos y los militares para describir el colapso total de la psique humana al enfrentarse a una realidad que destruye su visión del mundo. Si mañana el Papa saliera al balcón y dijera: "No somos la creación especial de un Padre amoroso, somos el experimento genético de una civilización indiferente, y Jesús fue un enviado para tratar de liberarnos de la programación de los arcontes", la sociedad se desmoronaría. Los mercados financieros colapsarían. El Estado de Derecho se disolvería. Los suicidios serían masivos. Porque el ser humano necesita sentirse protagonista del universo, no un accidente o un recurso. El Vaticano, en su inmensa y fría sabiduría, ha decidido cargar con el peso de esta mentira. Se han convertido en los mártires del silencio. Prefieren ser vistos como una institución corrupta y anticuada antes que revelar una verdad que nos volvería locos a todos. Y para mantener este secreto, necesitan ojos en todas partes. Volvamos al Servicio de Inteligencia del Vaticano, la entidad conocida como la entidad. Su lema no oficial es con la cruz y con la espada. A lo largo del siglo XX, se dice que sus agentes estuvieron presentes en cada lugar donde se recuperó un objeto volador no identificado.
Se dice que en el incidente de Roswell, en 1947, la primera llamada que hizo el gobierno de Estados Unidos no fue a Moscú, sino a Roma. Buscaban consejo. Buscaban saber si lo que habían encontrado en el desierto coincidía con lo que la Iglesia guardaba en sus sótanos. Existe un documento clasificado como Secreto Omega, el nivel más alto de autorización papal, que supuestamente detalla las reuniones entre el Papa Pío XII y representantes de una delegación no humana en los jardines del Vaticano en la década de 1950. Estas reuniones, si ocurrieron, no fueron para la salvación de las almas, sino para la negociación de la supervivencia. ¿Qué se discutió? ¿Se intercambió tecnología por silencio? ¿Se permitió la abducción de seres humanos a cambio de que no hubiera una invasión abierta? La idea es repugnante. Pero la historia nos enseña que el poder siempre negocia con el poder. Y si la Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años, sobreviviendo a la caída de Roma, a la peste negra, a las guerras mundiales y al comunismo, es porque sabe adaptarse. Sabe pactar. Pero estos pactos dejan cicatrices. Y las cicatrices se guardan en papel. En los pasillos del archivo, hay estantes dedicados a los milagros no reconocidos. Son miles de expedientes de personas comunes que vieron cosas que no debían ver. Luces en el cielo que les hablaron. Encuentros con seres de luz que les dieron mensajes apocalípticos. La Iglesia investiga cada caso. Envía médicos, envía psiquiatras, envía inquisidores modernos. Y si el mensaje contradice el dogma, si el ser de luz dice algo que no está en los evangelios, el testigo es silenciado. Se le desacredita. Se le llama loco. Y su testimonio termina aquí, en una caja gris, archivado bajo la etiqueta de alucinación diabólica. Es una maquinaria de control de la realidad. El Vaticano actúa como el editor de la película de la vida. Corta las escenas que no encajan con el guión oficial. Y en este contexto, la figura de la mujer vuelve a ser clave. Porque en casi todos estos contactos, en casi todas las herejías gnósticas, lo femenino se asocia con la recepción, con la intuición, con el contacto directo con lo divino sin intermediarios. La Iglesia es una estructura vertical. Dios, el Papa, los obispos, el sacerdote, el hombre. Una jerarquía de mando. Pero el gnosticismo y el contacto directo proponen una estructura horizontal. Dios está dentro de ti. No necesitas al sacerdote. No necesitas al Vaticano. Ese es el verdadero peligro. Si la gente descubriera, a través de los textos de María Magdalena o a través del contacto con inteligencias superiores, que la divinidad es un estado interno y no una recompensa externa administrada por la Iglesia, el Vaticano perdería su razón de ser. Se quedarían sin clientes. Por eso, el archivo secreto es, en esencia, una presa. Una represa gigantesca construida para contener el agua de la verdad espiritual libre. Si esa presa se rompiera, la inundación barrería con el Vaticano, con las mezquitas, con las sinagogas, con todas las estructuras de poder religioso que actúan como intermediarios. Y quizás, solo quizás, eso es lo que anunciaba el tercer secreto de Fátima. No una guerra nuclear, sino el fin de las religiones organizadas. El momento en que el ser humano se daría cuenta de que no necesita templos de piedra porque él mismo es el templo. El miedo de los cardenales que caminan por estos pasillos no es un miedo piadoso. Es el miedo del gerente que sabe que su empresa está basada en un fraude antiguo. Es el miedo a perder el control. Y mientras el polvo cae suavemente sobre las carpetas de cuero que contienen estas verdades explosivas, el silencio del búnker parece volverse más denso, más acusador. Las sombras se alargan entre las estanterías. Y uno tiene la sensación de que no está solo. De que, tal vez,
los vigilantes también están aquí abajo, leyendo sus propios expedientes, asegurándose de que los sellos de cera permanezcan intactos por un siglo más. Si los secretos del cielo y las máquinas del tiempo desafían nuestra cordura, los secretos que vienen a continuación desafían nuestra moral. Hasta ahora hemos caminado entre sombras metafísicas, pero el Archivo Secreto Vaticano tiene una dimensión puramente humana, terriblemente humana, donde la tinta se mezcla con la sangre y la teología se utiliza como coartada para el crimen. Para entender la brutalidad de la que es capaz esta institución cuando se siente amenazada, debemos retroceder primero al siglo XVII. Debemos abrir el legajo número 1181. El juicio de Galileo Galilei. La historia popular nos ha vendido una versión suavizada, casi romántica, de un anciano sabio discutiendo con curas tercos. Pero los documentos originales, preservados en la sección histórica del archivo, narran una historia de tortura psicológica sistemática. No fue un debate. Fue una demolición. Cuando Galileo fue citado a Roma en 1633, el Vaticano no estaba protegiendo la Biblia. Estaba protegiendo su monopolio sobre la verdad. El Papa Urbano VIII, que había sido amigo y admirador de Galileo, se sintió traicionado. No por la ciencia, sino por la soberbia. Galileo había escrito sus teorías en italiano, el idioma del pueblo, y no en latín, el idioma de la élite. Había democratizado el conocimiento del universo, quitándole a la Iglesia el derecho exclusivo de explicar cómo funcionaban los cielos. Y eso era imperdonable. Las actas del proceso describen un ambiente de terror frío. Galileo, enfermo, artrítico, con casi 70 años, fue encerrado en las habitaciones del Santo Oficio. No lo torturaron físicamente, o al menos, los registros oficiales no lo admiten, pero le hicieron algo peor. Le mostraron los instrumentos. Imaginen la escena en los sótanos del Palacio Inquisitorial. Un comisario dominico llevando al anciano astrónomo a la sala de tormentos. Mostrándole el potro, diseñado para dislocar las extremidades. Mostrándole la garrucha, una cuerda que colgaba del techo para suspender al reo con pesos en los pies. Mostrándole los hierros candentes. Y diciéndole, con voz suave y pastoral, que todo eso podía evitarse con una simple firma. La abjuración de Galileo, el texto que tuvo que leer de rodillas en el convento de Santa María sopra Minerva, es uno de los documentos más tristes de la historia humana. En él, el hombre que sabía que la tierra se movía tuvo que maldecir su propio intelecto. Tuvo que jurar que sus ojos le habían mentido. Yo, Galileo, hijo del difunto Vincenzo Galilei de Florencia. Abjuro, maldigo y detesto los citados errores y herejías. El Vaticano sabía que él tenía razón. Los propios astrónomos jesuitas del Colegio Romano habían verificado sus observaciones. Sabían que Júpiter tenía lunas. Sabían que Venus tenía fases. Pero eligieron la mentira porque la verdad era políticamente inconveniente. Eligieron mantener el dogma pétreo antes que aceptar una realidad fluida. Y ese documento, firmado con mano temblorosa, descansa hoy en el archivo como un monumento a la cobardía institucional. Una advertencia eterna. Si la realidad contradice a la Iglesia, la realidad debe ser destruida. Pero si el caso Galileo es un crimen contra la inteligencia, lo que sucede en el siglo XX y que se oculta en las secciones más modernas y blindadas del archivo, son crímenes contra la vida. Crímenes de sangre. Dejemos el polvo de los siglos pasados y entremos en la era del hormigón, los trajes oscuros y los maletines de cuero. Entremos en la era del Banco Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, conocido por sus siglas I.O.R., funciona en una torre medieval dentro de la Ciudad del Vaticano, la Torre de Nicolás V.
Es el único banco del mundo que no rinde cuentas a ninguna autoridad financiera central. No hay auditorías externas. No hay supervisión del Banco Central Europeo. Es una caja negra financiera en el corazón de Europa. Y durante las décadas de 1970 y 80, esa caja negra se llenó de dinero sucio. Los archivos secretos de esta época, muchos de los cuales fueron incautados brevemente por la justicia italiana antes de que el Vaticano invocara su inmunidad diplomática y los recuperara para esconderlos para siempre, hablan de una alianza impía. Una trinidad oscura formada por la mafia, la masonería y la iglesia. El arquitecto de esta estructura fue el arzobispo Paul Marcinkus, un estadounidense de gran porte, ex guardaespaldas de Pablo VI, que caminaba por los pasillos vaticanos con un cigarro en la boca y una arrogancia intocable. Marcinkus tenía una filosofía simple. Para hacer el bien, la iglesia necesitaba dinero. Mucho dinero. Y no le importaba de dónde venía. Bajo su mando, el Banco Vaticano comenzó a lavar dinero de la Cosa Nostra y de la Banda de la Magliana, la organización criminal más violenta de Roma. Crearon una red de empresas fantasma en Panamá, Luxemburgo y las Bahamas. El dinero de la heroína y la extorsión entraba en la torre de Nicolás V, se santificaba en los libros contables del Papa y salía limpio hacia bancos suizos, listo para ser usado en operaciones políticas anticomunistas en Europa del Este y América Latina. El socio clave en esta operación era Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano de Milán, conocido en la prensa como el banquero de Dios. Calvi era un hombre gris, nervioso, obsesionado con los secretos. Pero Calvi cometió un error. Perdió el dinero de la mafia. Cuando el Banco Ambrosiano colapsó en 1982, dejando un agujero de $1.300 millones, Calvi huyó. Sabía que era un hombre muerto. Sabía que el Vaticano no lo protegería. Y sabía que, si hablaba, se abría su maletín negro lleno de documentos que implicaban a cardenales y obispos en el lavado de activos, la cúpula de San Pedro caería. Su final es una escena digna de una película de terror ritual. El 18 de junio de 1982, el cuerpo de Roberto Calvi apareció colgado bajo el puente de los Frailes Negros, Blackfriars Bridge, en Londres. No fue un suicidio común. Tenía ladrillos en los bolsillos del traje y en la entrepierna. Las manos atadas a la espalda. El lugar no fue elegido al azar. Los miembros de la logia masónica P2, a la que pertenecían tanto Calvi como los jerarcas vaticanos, se hacían llamar frates neri, frailes negros. Fue una ejecución masónica. Un mensaje. El Vaticano negó todo. Pagó más de $200 millones a los acreedores como gesto de buena voluntad, pero sin admitir culpabilidad legal. Y los documentos que Calvi guardaba, o copias de ellos, volvieron al silencio del archivo secreto. Allí están las listas de miembros de la logia P2, una lista que incluía a jefes de servicios secretos, generales, ministros y, según los susurros más temidos, al propio secretario de Estado del Vaticano. Pero hay una víctima más ilustre en esta trama de corrupción. Una víctima cuya muerte sigue siendo el tabú máximo dentro de los muros leoninos. El Papa de la Sonrisa. Juan Pablo I. Albino Luciani fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Era un hombre sencillo, que rechazaba la pompa imperial. No quería ser coronado. No quería usar la silla gestatoria. Pero tenía una voluntad de hierro. Apenas asumió, pidió los informes financieros del Banco Vaticano. Pidió la lista de la logia P2. Tenía la intención de limpiar el templo. Se dice que tenía preparada una serie de decretos para destituir a Paul Marcinkus y romper los lazos con el Banco Ambrosiano. 33 días después de su elección, amaneció muerto. La versión oficial del Vaticano fue un insulto a la inteligencia.
Dijeron que lo había encontrado su secretario privado. Mentira. Lo encontró una monja, Sor Vincenza, que le llevaba el café. Dijeron que murió leyendo el libro La imitación de Cristo. Mentira. Murió con unos papeles en la mano. El informe financiero y la lista de traslados que iba a firmar esa mañana. Esos papeles desaparecieron de la habitación antes de que llegara el médico. También desaparecieron sus gafas y sus zapatillas de dormir, probablemente manchadas con vómitos si hubiera sido envenenado. No se le hizo autopsia. El cuerpo fue embalsamado con una prisa inusitada esa misma tarde, impidiendo cualquier análisis toxicológico posterior. En los estantes del archivo secreto, bajo la clasificación de su pontificado, debe estar la verdad médica de esa noche. ¿Fue un infarto natural provocado por el estrés de descubrir la podredumbre de la iglesia? ¿O fue una dosis letal de digitalina, administrada en su medicina para la presión baja, por alguien que tenía acceso a sus aposentos? La respuesta yace en una caja sellada, y el Vaticano ha dejado claro que esa caja no se abrirá mientras la institución siga en pie. Pero si la muerte de un papa es un asunto de Estado, la desaparición de una niña es una herida abierta que sangra todos los días. Y este es, quizás, el secreto más oscuro y cruel que custodian los archivos. El caso de Emanuela Orlandi. Emanuela no era nadie importante en la jerarquía. Era una adolescente de 15 años, hija de un funcionario vaticano, que vivía dentro de las murallas. Una ciudadana del estado más pequeño del mundo. La tarde del 22 de junio de 1983, salió a su clase de flauta en la Escuela de Música Tommaso Ludovico da Vittoria. Nunca volvió a casa. Lo que siguió fue una pesadilla de llamadas telefónicas, chantajes y pistas falsas que apuntan directamente al corazón de la Santa Sede. Días después de su desaparición, la familia Orlandi y el Vaticano comenzaron a recibir llamadas de un hombre con acento extranjero, a quien la prensa apodó el americano. Este hombre demostró tener a Emanuela. Hizo escuchar una grabación de su voz, donde la niña repetía una serie de datos escolares bajo coacción. El americano pedía un intercambio. La libertad de Emanuela a cambio de la liberación de Ali Akka, el terrorista turco que había disparado contra el Papa Juan Pablo II 2 años antes. Pero los investigadores que han tenido acceso a fragmentos filtrados de los archivos sugieren que esto fue una cortina de humo. Una operación de distracción para ocultar algo mucho más doméstico y siniestro. Existen teorías, respaldadas por testimonios de exagentes de inteligencia y documentos anónimos salidos del Vaticano, que sugieren que Emanuela fue víctima de una red de explotación sexual que operaba dentro de la propia curia romana. Se habla de fiestas en villas diplomáticas. Se habla de prelados de alto nivel que utilizaban a jóvenes vulnerables. El padre Gabriele Amort, el exorcista más famoso del Vaticano, declaró antes de morir: Emanuela Orlandi fue un caso de secuestro con fines sexuales. Se organizaban fiestas en las que estaba involucrado el personal diplomático de una embajada extranjera ante la Santa Sede y miembros del clero. Según esta versión, Emanuela murió en una de esas fiestas y su cuerpo tuvo que ser desaparecido. El Vaticano ha jugado al gato y al ratón con la familia Orlandi durante 40 años. En 2019, una carta anónima con la foto de una estatua del cementerio teutónico, dentro del Vaticano, llegó a la familia con una frase: busquen donde indica el ángel. El Vaticano autorizó la apertura de las tumbas de 2 princesas alemanas del siglo XIX. Se esperaba encontrar los restos de Emanuela. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Las tumbas estaban vacías. No estaban los restos de Emanuela, pero tampoco estaban los restos de las princesas que debían estar allí. El cuarto estaba barrido. Limpio. Alguien había vaciado esas tumbas años antes, sabiendo que algún día podrían buscar allí.
Es la prueba de que el Vaticano limpia sus escenas del crimen con una eficiencia milenaria. Pero el documento más explosivo sobre este caso apareció hace pocos años, filtrado a la prensa italiana. Se trata de un dossier de 5 páginas, escrito a máquina, titulado Resumen de gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi. El documento es una lista de contabilidad fría, burocrática. Enumera gastos realizados entre 1983 y 1997. Gastos de transferencia. Gastos de alojamiento en Londres. Gastos de actividades investigativas. Gastos médicos ginecológicos. Y un gasto final. Traslado a Vaticano y trámites finales. Si este documento es real, y el Vaticano lo ha calificado de falso y ridículo, aunque sin permitir un análisis forense del papel y la tinta, significaría que Emanuela no murió en 1983. Significaría que el Vaticano la mantuvo viva, escondida, prisionera en algún convento o residencia en Londres durante 14 años, pagando por su silencio y su manutención con el dinero de los fieles, hasta que finalmente, en 1997, el problema se resolvió definitivamente. ¿Dónde está Emanuela? Algunos dicen que sus restos fueron mezclados con los huesos antiguos en el osario del Campo Santo Teutónico. Otros dicen que fue enterrada bajo los cimientos de la Nunciatura Apostólica en Italia, donde se encontraron huesos humanos durante una reforma en 2018. Pero la respuesta exacta, la ubicación precisa, está escrita en un papel. Un solo papel. Un informe final que descansa en una caja fuerte dentro del archivo secreto, quizás en la misma sección donde se guarda la confesión de Galileo y los planos del cronovisor. El Vaticano sabe. El Papa sabe. Pero la razón de Estado impone que el dolor de una familia no vale tanto como la reputación de la Santa Iglesia. Este es el verdadero rostro del archivo. No es solo un depósito de curiosidades históricas. Es una máquina de ocultamiento activo. Funciona hoy, ahora mismo, mientras escuchas esto. Cada escándalo de abuso que se tapa, cada transacción financiera ilícita que se borra, cada duda teológica que se silencia, va a parar a esas estanterías subterráneas. El búnker no es un museo del pasado. Es el sótano donde se esconde la basura del presente. Hemos hablado de ovnis y de viajes en el tiempo, y eso nos asombra. Pero lo que nos quita el sueño, lo que realmente debería aterrorizarnos, es la impunidad terrenal. Es saber que existe un poder en el mundo que puede hacer desaparecer a una niña, lavar el dinero de la mafia y silenciar a un papa, y seguir presentándose ante el mundo cada domingo, vestido de blanco, hablando de amor y de justicia desde un balcón de mármol. Esa hipocresía monumental, sostenida durante siglos, es el secreto más pesado de todos. Es la piedra angular sobre la que se construye la cúpula. Y si quitáramos esa piedra, si sacáramos a la luz toda la verdad contenida en esos 85 kilómetros de túneles, todo el edificio se vendría abajo. Quizás por eso las puertas siguen cerradas. Quizás por eso los guardias suizos siguen vigilando con sus alabardas y sus armas automáticas modernas ocultas bajo los uniformes renacentistas. No nos protegen del diablo. Se protegen de nosotros. De nuestras preguntas. De nuestra sed de verdad. Y así, la historia de la humanidad sigue siendo una historia con páginas arrancadas. Una historia editada. Vivimos en la versión autorizada, censurada y segura. Pero abajo, en el frío, en la oscuridad, la versión original sigue esperando, intacta, gritando en silencio. Pero el silencio no es solo una ausencia de sonido. En el Vaticano, el silencio es una presencia. Es una entidad viva que respira en los pasillos y que tiene guardianes específicos. Y si queremos entender por qué la maquinaria de encubrimiento es tan perfecta,
¿Por qué casos como el de Emanuela Orlandi o el Banco Ambrosiano nunca se resuelven? Tenemos que mirar a los arquitectos de ese silencio. Tenemos que hablar de lo que algunos exégetas de los archivos llaman la superfuerza. Existe un testimonio que descansa en los márgenes de la historia oficial, pero que resuena con una fuerza terrible en el mundo de la conspiración. Proviene de un hombre que vivió dentro del monstruo. El padre Malachi Martin. Malachi Martin no era un sacerdote común. Era un jesuita de élite, un paleógrafo experto, un hombre que hablaba 17 idiomas y que trabajó como secretario privado del cardenal Agustín Bea durante el Concilio Vaticano II. Malachi tuvo acceso a los archivos secretos. Leyó el tercer secreto de Fátima original. Caminó por los pasillos subterráneos. Y lo que vio lo aterrorizó tanto que pidió ser dispensado de sus votos y huyó a Nueva York para escribir libros de ficción que, según él, eran la única forma de contar la verdad sin ser asesinado. En sus últimas entrevistas, antes de morir en circunstancias extrañas, una caída que muchos consideran un empujón, Malachi afirmó algo que hiela la sangre. Dijo que en el año 1963 se llevó a cabo una ceremonia secreta en la Capilla Paulina del Vaticano. Un ritual de entronización del arcángel caído Lucifer. Según Malachi, esta ceremonia no fue obra de intrusos locos. Fue organizada por cardenales de alto rango, miembros de logias masónicas y satanistas pederastas que operaban dentro de la curia. El objetivo era consagrar el Vaticano al diablo para asegurar que la era de la Iglesia terminara y diera paso a una nueva era de humanismo secular y control global. Si cruzamos este testimonio con los documentos financieros y criminales que mencionamos antes, la imagen cambia de foco. La corrupción del Banco Vaticano, el lavado de dinero de la droga, la red de prostitución que atrapó a Emanuela Orlandi. Todo esto deja de parecer debilidad humana o pecado común. Empieza a parecerse a un ritual. Empieza a parecerse a una ofrenda. La teoría que subyace en los niveles más profundos de investigación de los archivos es que existe una guerra civil espiritual dentro de los muros. Una guerra entre los creyentes tradicionales, los pastores que realmente creen en Cristo, y una facción oscura, gnóstica y luciferina, que ve a la Iglesia Católica no como un vehículo de salvación, sino como la corporación perfecta para el control mental de las masas. Estos infiltrados, según las notas dejadas por investigadores como el padre Luigi Marinelli, quien también denunció la corrupción y fue perseguido hasta la tumba, utilizan el archivo secreto como su arsenal. Guardan las pruebas de los crímenes de sus enemigos para chantajearlos. Si un obispo honesto quiere hablar, le muestran un expediente fabricado o real sobre algún pecado de su juventud guardado en las estanterías de acero. El archivo se convierte así en un arma de destrucción reputacional masiva. Es el mecanismo que asegura que nadie, absolutamente nadie, sea inocente. Y en el centro de esta red de inteligencia y contrainteligencia, siempre aparece la sombra de la Compañía de Jesús. Los jesuitas. Los jesuitas son los intelectuales de la Iglesia. Son los astrónomos que miran por el telescopio L, U, C, I, F, E, R. En Arizona. Son los teólogos que estudian los textos apócrifos. Son los guardianes de la puerta. Se dice que el verdadero poder en el Vaticano no es el Papa blanco, el que sale al balcón, sino el Papa negro. Este no es un título satánico, sino el apodo histórico del prepósito general de los jesuitas, que viste de negro y que, según la leyenda, maneja los hilos de la política mundial desde una oficina austera, sin necesidad de aplausos. ¿Qué saben los jesuitas que nosotros no? ¿Por qué están tan obsesionados con la astronomía y la genética? Quizás porque en los archivos secretos descubrieron que la religión es un fenómeno mucho más complejo y aterrador de lo que dice el catecismo. Quizás descubrieron que la gracia divina y la intervención alienígena son indistinguibles. Y decidieron que,
para mantener la estructura social unida, ellos deben cargar con el peso de esa mentira. Aquí entramos en la psicología del gran inquisidor. Imaginen la carga mental de ser el prefecto del archivo secreto. Imaginen ser el hombre que tiene las llaves. Usted sabe la verdad sobre Magdalena. Usted sabe la verdad sobre los aliens. Usted sabe dónde está el cuerpo de Emanuela Orlandi. Usted sabe que el cronovisor mostró una realidad que destruye la fe. ¿Cómo duerme por las noches? La respuesta es que probablemente no duermen. O duermen el sueño de los justos fanáticos. Se convencen a sí mismos de que son los diques que contienen el océano del caos. Se dicen: si yo abro esta puerta, si yo dejo que la gente vea esto, el mundo arderá. La gente se matará en las calles. La esperanza morirá. Así que yo asumo el pecado del silencio. Yo me condeno para que ellos puedan ser felices en su ignorancia. Es una forma retorcida de martirio. El Vaticano se ve a sí mismo como el mártir de la verdad. Mienten por amor. Ocultan por protección. Matan para salvar. Esta lógica del búnker es lo que hace que el lugar sea impenetrable. No son solo muros de piedra y guardias suizos. Es una barrera moral. Ellos creen, con fervor fanático, que la verdad es peligrosa para el ser humano común. Creen que somos niños que no deben saber dónde guardan sus padres el revólver, ni deben saber que sus padres a veces hacen cosas terribles. Y quizás tengan razón. Llegamos así al punto final de nuestra reflexión, al borde del abismo filosófico. Pregúntate a ti mismo, ahora que estás acostado en la oscuridad, protegido por las sábanas. ¿Realmente querrías saberlo todo? Supongamos que mañana el Vaticano abre todas las puertas. Supongamos que digitalizan los 85 kilómetros de estanterías y los suben a Internet para que cualquiera los lea. ¿Querrías ver la foto real de Cristo agonizando, capturada por el cronovisor, y descubrir que en sus ojos no había paz, sino pánico absoluto? ¿Querrías leer el informe de autopsia de un ángel caído y darte cuenta de que somos ganado biológico para una raza superior? ¿Querrías ver los recibos bancarios que demuestran que las donaciones que hizo tu abuela para los pobres terminaron pagando las balas de un sicario o la cocaína de una fiesta en una embajada? La verdad duele. La verdad raspa. La verdad nos deja a la intemperie. La mentira, en cambio, es un techo. La mentira de que todo va a estar bien, de que hay un plan divino, de que la justicia llega al final, es lo que nos permite levantarnos cada mañana e ir a trabajar sin gritarnos los unos a los otros. El Archivo Secreto Vaticano es el subconsciente colectivo de Occidente. Es el lugar donde hemos escondido nuestros traumas, nuestras dudas y nuestros crímenes fundacionales. Y como en cualquier terapia psicológica, sacar el trauma a la luz puede curar, pero también puede romper la mente del paciente para siempre. Quizás el Vaticano está esperando el momento adecuado. Quizás, como sugería Malachi Martín, están esperando el final de los tiempos para revelar sus cartas. O quizás, simplemente, el secreto se ha vuelto más importante que la revelación. El secreto se ha convertido en el Dios al que adoran. El olor a papel podrido, el zumbido de la ventilación, el frío de las salas subterráneas. Todo eso sigue ahí, inmutable. Pasarán los papas, pasarán los gobiernos, caerán los imperios, pero el archivo permanecerá. Porque la humanidad siempre generará secretos. Siempre habrá algo que queramos esconder. Y siempre necesitaremos a alguien que nos guarde esos secretos, aunque ese alguien tenga las manos manchadas de sangre. Nosotros, desde afuera, solo podemos intuir la forma del monstruo por la sombra que proyecta. Hemos visto la sombra de la tecnología prohibida, la sombra de los visitantes estelares, la sombra del crimen organizado. Y esa sombra es alargada y oscura. Pero hay una última ironía.
Una ironía divina. Se dice que en el Evangelio de Tomás, uno de esos textos gnósticos que la Iglesia intentó destruir pero que sobrevivió en el desierto, Jesús dice: aquel que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se sentirá perturbado. Y al sentirse perturbado, se maravillará y reinará sobre la totalidad. Se sentirá perturbado. Esa es la clave. La perturbación es el primer paso hacia el despertar. Si esta noche, al escuchar estas palabras, sientes una inquietud en el estómago, un vértigo ante la inmensidad de lo que se nos oculta, entonces estás en el camino correcto. Estás empezando a ver las rejas de la prisión. Y ver las rejas es el primer paso para escapar de ellas. El Vaticano puede guardar los papeles. Puede esconder los huesos. Puede quemar los libros. Pero no puede encarcelar la curiosidad humana. Mientras haya alguien dispuesto a preguntar, dispuesto a mirar hacia la oscuridad y no parpadear, el archivo no habrá ganado del todo. Duerme ahora con esta certeza. La verdad existe. Está ahí abajo, esperando. Y aunque traten de enterrarla bajo toneladas de mármol y dogma, la verdad tiene una cualidad física inevitable. Siempre, tarde o temprano, flota. Como el aceite en el agua. Como un cuerpo en el río. Como un secreto en la noche. Ahora, lentamente, dejamos que las puertas de acero se cierren a nuestras espaldas. Escuchamos el chasquido final de los candados. Dejamos a los guardias en su vigilia eterna y subimos hacia la superficie, hacia el aire fresco de la noche, lejos del olor a papel viejo y a conciencia sucia. Hemos visto mucho. Quizás demasiado. Y es natural sentir el peso de estas verdades en los párpados. Pero no dejes que la inquietud te robe el descanso. Al contrario, usa este viaje como un recordatorio de que el misterio es vasto y que nosotros somos pequeños observadores en un teatro de sombras fascinante. Lo que está oculto, oculto está. Y por esta noche, tu única responsabilidad es descansar. Deja que las preguntas se disuelvan en la oscuridad de tu habitación. Deja que el silencio del búnker se transforme en el silencio de tu paz interior. Ya no hay archivos, no hay papas, no hay secretos. Solo estás tú y la calma. Quizás hay puertas que es mejor no abrir, y libros que están escritos en un idioma que nuestra mente no podría soportar. Esto fue Historia Mundial para dormir. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este descenso a lo prohibido. No olvides suscribirte, activar la campana y dejar tu me gusta, es la única forma de que sigamos encendiendo luces en la oscuridad. Deja en comentarios qué otros secretos te gustaría en el futuro que develemos mientras ayudamos a tu descanso. Te deseo buenas noches y que tus sueños estén libres de secretos. Hasta la próxima historia. Buenas noches.